Bueno, estamos conversando con el doctor Perfecto. Flavio Sánchez de Telerrat, es el CEO de Telerrat. Doc, si podés presentarte brevemente qué es Telerrat y me puedes contar un poco de tu historia profesional. Perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, Gabriel, muchas gracias por la invitación y por esta entrevista o conversación, en realidad, ¿no es cierto? Sí, bueno, como bien vos dijiste, soy médico, específico por imágenes, ejerzo, digamos, imágenes desde hace 40 años, empecé, digamos, con esta especialidad, empecé como técnico radiólogo, obviamente después hice la residencia, además soy docente adscripto de la Universidad de Buenos Aires y soy el director médico de Telerrat y director científico de Teleeducación. Y brevemente te comento que, bueno, Telerrat es una empresa, digamos, que brinda servicios de salud a través de teleradiología, teleeducación y telegestión. Esas son nuestras tres unidades de negocio actualmente. Brevemente, si querés, explico qué es cada una de ellas, ¿no es cierto? La teleradiología es básicamente la interpretación de imágenes a distancia. La teleeducación es, como su palabra lo indica, es el brindar, digamos, servicios educativos también a distancia a través de una plataforma propia que tenemos. Y la telegestión es el servicio de asesoramiento relacionado con temas de diagnóstico por imágenes también a distancia. Es decir, todos los servicios que ofrecemos son a distancia. Doc, nosotros nos conocemos hace 6 años, en 2016 empezó nuestra relación comercial y recuerdo que al inicio vos trabajabas en un grado de responsabilidad en el FLENI, que es hoy uno de los mayores centros médicos de la Argentina, que te goza con muy buena reputación como jefe del servicio de imágenes, y trabajabas ahí hace muchos años. Entonces, recuerdo cuando tuviste que tomar la decisión de apostar 100% a tu emprendimiento, que en ese momento lo compartías, y me gustaría que me cuentes, si le puedes contar a la gente que nos escucha y nos ve, cómo fue esa decisión, ¿no? ¿Qué tuviste que considerar? ¿Cómo vivenciaste toda esa situación de dedicarte 100% a tu emprendimiento? Sí, perfecto. Sí, sí, lo recuerdo muy bien porque obviamente es uno de los momentos, o uno de los hitos por ahí que sufren o que en realidad tienen que tomar la decisión los emprendedores, ¿no? Yo me considero un emprendedor, y en ese momento obviamente la decisión fue muy difícil, o sea, de decisión difícil por justamente esta situación de, entre comillas, dejar un lugar con seguridad, con un sueldo, con vacaciones. Bueno, esa es la regulación acá en Argentina, ¿no es cierto? El resto de Latinoamérica quizás tiene otras regulaciones. Bueno, quizás es dejar ese lugar de cierta seguridad, entre comillas, para lanzarse y confiar, digamos, en el propio emprendimiento, en confiar en las propias ideas. Sí, fue un momento difícil, pero quizás si tendría que hacer una reflexión respecto de ese momento, y dar alguna sugerencia o recomendación, es que ese momento debe ser planificado, sería lo ideal, no tomar, digamos, decisiones abruptas, debería ser planificado en el tiempo, obviamente, si se puede hablar con la empresa donde uno trabaja, sería ideal, adelantando que uno va a tomar esa decisión. Y sí, la verdad que fue una decisión muy difícil, pero fue, vuelvo a reiterar, planificada, pensada, en el momento que yo consideré que mi empresa necesitaba el 100%, digamos, de mis horas. Ya era, digamos, imposible seguir con las dos actividades y cumpliendo con las dos responsabilidades. Y entonces ese fue, digamos, el motivo, y cómo fue decidida esa situación. Eh, Vos estás hoy liderando Telerrat, pero tu esposa Sandra es tu socia y esto lo convierte, digamos, en una empresa familiar. Y bueno, muchas pymes en Argentina son de origen familiar y que presentan ciertos desafíos, manejarse digamos, en el ambiente laboral con la familia, ¿no? ¿Cómo manejás vos eso? ¿Qué, qué análisis haces de trabajar con tu familia? Bien, bien, bien.
Sí, ese es otro de los temas importantes, digamos, que los emprendedores también nos vemos obligados a pensar o por lo menos a planificar, que, digamos, comiencen con el inicio, digamos, de la empresa, ¿no? De la compañía. Y yo en ese momento también tuve la posibilidad, digamos, de pensar si mi socio iba a ser otro médico o algún otro inversionista. Y la verdad que en ese momento yo decidí, pensé y obviamente lo hablé con mi esposa, que es Sandra, que es mi socia y además es la directora administrativa, de llevar adelante este emprendimiento, digamos, familiar, porque la verdad que es un emprendimiento familiar. Y la realidad es que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, en el sentido que más allá de que, digamos, tiene su lado, digamos, donde uno tiene que saber separar, ¿no? Lo que es la familia, lo que es la empresa, esa es una recomendación o una sugerencia. No estoy arrepentido de haber elegido, digamos, a mi esposa como socia, ¿no? La verdad es que haciendo un poco de futurología, pensar quizás en otro socio para la toma de decisiones, no sé si por ahí sería o hubiera sido, digamos, lo correcto, ¿no? Así que bueno, estoy contento con esa decisión. Creo que en el caso mío ha funcionado. De hecho, hace 11 años, digamos, que Telerat funciona y seguimos creciendo. Y no solo eso, aún más, incorporamos en la empresa a dos miembros más, digamos, de nuestra familia, que son Lautaro, mi hijo mayor, que se dedica a la parte de la gestión, digamos, de la calidad, y Lara, que se dedica a la parte, digamos, de marketing. Así que podemos decir que es, además de ser una empresa, una pyme, una pequeña empresa, somos una empresa familiar. Para esto, otra reflexión u otro análisis, como vos bien dijiste, Gaby, es el tema de, bueno, de tener quizás algunas reglas básicas, digamos, de convivencia, por llamarle así, respecto, bueno, de cuándo se hablan temas de la empresa y cuándo se hablan temas de familia. Por ahí una recomendación muy sencilla es, por ejemplo, una regla es no hablar durante el almuerzo, la cena o la merienda, en el momento que la familia se une en la mesa. Por ejemplo, tenemos ese reglamento de no hablar de cuestiones relacionadas con la empresa. En ese momento tenemos que hablar de cualquier otro tema, pero no de la empresa. No sé si se entiende el ejemplo, ¿no? Está perfecto. Doc, me gustaría que me cuentes, en estos más de una década que llevas al frente de Telerat, habrás pasado por diferentes situaciones. Hoy somos una compañía que es referencia, diría, a nivel Argentina y Latinoamérica en todo lo que es teleradiología. ¿Cuáles son los hitos que hicieron que la fórmula Telerat para, digamos, del éxito de Telerat en estos 11 años? Si puedes identificar algunos hitos y que vos ves que fueron momentos que impulsaron el crecimiento de Telerat. Sí, podría enumerar algunos por ahí que me parece que son importantes para el crecimiento de una empresa. Digamos, tiene que plantearse el tema de profesionalizar. ¿Qué quiero? Lo voy a resumir brevemente esto. O sea, una persona o dos personas, digamos, no pueden dedicarse a todo. ¿Está bien? Vamos a poner el ejemplo en el caso de mi empresa, ¿no? De hacer la facturación, de contactar a los clientes, de las diferentes funciones. Entonces, en ese momento, cuando uno es consciente de esa situación que no puede abarcar todo, yo creo que lo ideal es profesionalizar, es decir, que cada área de la compañía esté manejada por otra persona. Y ahí se manejan, digamos, varias cosas, que es el problema de delegar, ¿no? Esas responsabilidades. Ese quizás fue un hito importante, bueno, tomar conciencia de que llegado un momento de crecimiento de la empresa, uno tiene que saber profesionalizar y delegar en determinadas personas, obviamente de confianza y bien formadas en las diferentes áreas, como puede ser el área comercial, el área de marketing, el área de administración, bueno, las diferentes áreas que componen, digamos, una compañía, aún siendo pequeña, ¿no es cierto? Ese creo que fue un hito importante, y con esta profesionalización obviamente vienen cambios, viene incorporación de herramientas, digamos, herramientas de ayuda para el crecimiento de la empresa, y quizás una de las herramientas fue incorporar el CRM,
a nuestra empresa y ordenar de alguna manera nuestra base de datos y el contacto, digamos, con nuestros potenciales clientes. Creo que ese es uno de los hitos importantes de Telerat. Después el otro hito lo marcaría como la decisión de alinearnos, digamos, con las normas ISO, que fue la acreditación, digamos, de nuestro sistema de gestión de calidad. Ese fue un hito, digamos, muy importante. Y bueno, y obviamente como toda empresa, digamos, el emprendedor siempre está pensando en nuevos horizontes. Como en el caso nuestro que después incorporamos teleeducación, por último, digamos, telegestión, ¿no? Por ahí capaz que esos son quizás 3 hitos importantes del crecimiento, digamos, de Telerat. Doc, una de las cosas que yo admiro de vos, que es tu disciplina, ¿no? Es una persona muy disciplinada, que estás muy siempre abierto al aprendizaje, te tomás muy bien el feedback que se te da, que a veces no, por ahí no coincidimos, pero sos una persona muy receptiva, que tiene una capacidad muy fuerte de aprendizaje, ¿no? O sea, y de una disciplina férrea. Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles son los valores o cómo te manejas vos como persona, como profesional, como doctor, ¿no? Y cómo crees que eso impacta en Telerat, ¿no? ¿Cuáles son los valores que te manejas para hacer negocios, para manejarte como profesional médico, obviamente también, digamos, para manejarte con tu familia, con tus amigos? ¿Cuáles son los valores y qué cosas, y cuál es tu fórmula personal de gestión? Bien, sí, muy linda pregunta y bueno, gracias por el elogio. Sí, sí, porque en realidad, eh, primero quiero hacer una pequeña introducción. En general, los médicos, ¿no? No es bueno por ahí en profesiones o actividades, no es bueno, pero los médicos, entrenamiento continuo, capacitación continua, eso digamos, nos da un entrenamiento, yo diría, vida, ¿no? El médico siempre busca estar actualizado con todo lo que sucede alrededor de los aspectos médicos, ¿no? Ya focalizándonos a eso. Creo que eso es digamos, parte de esa idiosincrasia, digamos, que trae la persona. Me imagino que también otras profesiones serán parecidas, ¿eh? No es exclusivo de la medicina. Eso por un lado, que un poco marca la estructura de una persona o marca la forma de pensar, de querer progresar. Eso por un lado. Como segundo punto, creo que también tiene que ver el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, que creo que es como un denominador importante respecto de los logros, ¿no? De tener siempre objetivos adelante y siempre con bastante esfuerzo y, como decías vos, no siempre con resultados, porque no todas las ideas llegan a buen puerto, se pueden cumplir, pero es muy importante dedicarle mucho esfuerzo. En mi caso, digamos, desde los comienzos le he dedicado muchas horas, digamos, al desarrollo, en este caso de Telerat, que es tener mi compañía, y creo que esa es una de las claves. Y un esfuerzo que tiene que ser, digamos, pensado, analizado, con profesionalismo. Vuelvo a hacer hincapié en el tema de rodearse de profesionales. En el caso, menciono, digamos, tu caso como asesor, digamos, comercial de Telerat desde hace más de 6 años. Y ese esfuerzo, obviamente, rodeándose de personas que piensen, digamos, de una manera parecida a la cultura, digamos, de Telerat. Creo que el esfuerzo es una especie de común denominador que identifica Telerat, ¿no? Sí, creo que esas dos por ahí son las características más importantes, ¿no? Doc, atravesamos una pandemia que no creo que sea algo que volvamos a atravesar, esperemos, ¿no? Y es algo que aparentemente ocurre cada 100 años, nos tocó a nosotros, Sí. donde recayó fuertemente sobre la estructura médica global, estresándola muchísimo ya de por sí. Los centros de salud, los hospitales, las clínicas viven con un estrés que ustedes lo tienen, los doctores lo tienen incorporado como si fuese parte de su sangre.
Ahora, hubo un desgaste muy violento en esta pandemia, con muchas situaciones poco conocidas. Eh, ¿Cómo ves vos la medicina en general en América Latina, la telemedicina en particular, y a las organizaciones médicas, ¿no? Si tú tuviese que tenés mucha experiencia médica en diferentes instituciones de gran prestigio, entonces quiero saber ¿cómo ves vos el futuro de la medicina? Estás en tenés una compañía que tiene alta tecnología, que informa a distancia, que informa en diferentes países de América Latina. Entonces, ¿cómo ves el desarrollo digamos, del mercado de la salud en América Latina y los planes de Telerata futuro? ¿Cómo te avisorás vos? Bien, sí, bueno, el análisis, pues, digamos, del escenario pandemia y post-pandemia, creo que nos dejó varios aprendizajes. Quizás desde de lo que es la industria de la salud y de la medicina en particular, creo que el gran cambio es, o uno de los grandes cambios es la aceptación, digamos, de justamente una de las actividades que hace Telerad, que es la medicina a distancia. Ese creo que es un cambio importante en el paradigma. Obviamente la pandemia lo que hizo es acelerar, o sea, si bien ya había plataformas de teleconsulta, de teleradiología y de telemedicina, digamos, en general, para darle un nombre, creo que la pandemia lo que hizo es acelerar esos procesos, ¿no? O sea que nos vemos actualmente, yo diría casi obligados a digitalizar muchos de los procesos que ocurren, digamos, en la medicina en general. Y si bien hay diferencias en los diferentes países de Latinoamérica, la mayoría han adoptado estos sistemas, digamos, de teleconsulta, videoconsulta, como una actividad, no digo rutinaria, pero sí como una herramienta que obviamente yo creo que cada vez se va a ir incorporando cada vez más a la vida diaria. Cuando digo digitalizar, ese concepto por ahí suena como medio genérico, pero bueno, ya nos dando cuenta que, por ejemplo, ¿no? Para brindar algunos ejemplos que la gente común entienda, ¿no? Está digitalizada las credenciales para atenderse con su obra social, cobertura, aseguradora. Tenemos en nuestro teléfono, digamos, información respecto de resultados de laboratorio, resultados de imágenes, e incluso historias clínicas. Ese es un poco, creo que, el futuro que yo veo, que en realidad en algunos casos es presente, pero creo que el teléfono celular se ha constituido, digamos, en una herramienta, digamos, para los usuarios, en este caso los pacientes, los médicos, las clínicas y los hospitales, en una suerte, digamos, de repositorio donde va a estar toda la información. Creo que ese es un poco el futuro cuando hablo de digitalización de la medicina, uno de los aspectos, ¿no es cierto? Y creo que uno de los aspectos más importantes, los cambios más importantes, si a alguien le preguntaban hace 20 años atrás si iba a creer que en su celular iba a poder tener toda esa información o sacar un turno con un médico, reservar un turno, atenderse con un médico a través de un celular, creo que hubiera sido casi como impensado. Así que creo que ese es un fuerte crecimiento, digamos, de la medicina con una visión, digamos, a futuro, ¿no? Eh, hoy atendés muchos centros y de todo tipo, públicos, privados, con diferentes estructuras, ¿no? Y diferentes especialidades. Me gustaría que me cuentes, en tu experiencia, qué aprendizaje te llevas digamos, de atender a tus clientes desde el punto de vista médico, ¿no? Si hay patologías que digamos, se ven como más frecuentemente, o sobre todo, ¿qué necesidades tenían los clientes que acudieron a Telerad, ¿no? Cuando un cliente acude una organización de este tipo de salud, acude a Telerad, ¿qué problemas busca solucionar desde el punto de vista técnico, médico? Y bueno, ¿qué es lo que finalmente obtiene? Sí, un poco enfocándonos en el entorno así, a nivel global y por ahí más enfocado a Latinoamérica, hay dos fenómenos, digamos, que se producen que son, que tienen que ver, digamos, con nuestra actividad, ¿no? Hay
venta, digamos, de equipamiento médico, llámese tomógrafos, resonadores, digitalizadores, mamógrafos, por mencionar algunos. Eso ha crecido en los últimos tiempos, en una manera, digamos, grande en Latinoamérica. Ese es un factor. Y el otro factor es que la especialidad de diagnóstico por imágenes también ha ocupado o está ocupando, digamos, un rol fundamental en muchos diagnósticos. Entonces, esto se traduce con que las imágenes cada vez son más importantes para los diagnósticos, digamos, de pacientes no solo crónicos, sino también agudos. Y esto genera, digamos, una necesidad, ¿no es cierto? Mayor venta de equipamiento, mayor generación de imágenes, y genera una necesidad que tiene que ver con el recurso humano. Y el recurso humano especializado, como somos los médicos especialistas en diagnóstico de imágenes, es más limitado que todos esos dos fenómenos que acabo de explicar. Entonces ahí digamos, aparece, digamos, nuestro rol de poder interpretar esas imágenes, analizar esas imágenes y hacer un diagnóstico. Esto es un poco el análisis, digamos, del entorno, de que por qué aparece la telemedicina como la teleradiología, dado por estas dos circunstancias, ¿no? Entonces, el rol, digamos, nuestro es aportar nuestros diagnósticos que están alejados, quizás de las grandes, este fenómeno, y esa creo que es una de las grandes ventajas, digamos, de la teleradiología, acercar un diagnóstico, acercar un conocimiento a personas que no pueden, digamos, recurrir porque están alejadas, están muy lejos de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Creo que ese es un valor agregado fundamental. La última pregunta, Doc, tiene que ver un poco con el profesional médico, ¿no? Los nuevos doctores que están estudiando medicina o están dando sus primeros pasos en el tema médico. Vos ya sos un médico muy experimentado, empresario, y digamos, Sí. ¿qué le dirías a un pibe que arranca con 20 largos años, que por ahí él cree que es grande, pero nosotros sabemos que es un chico que está iniciando? ¿Qué recomendaciones le darías para tener una carrera médica exitosa? Sí, bueno, la pregunta es difícil, ¿no? Para recomendar, pero bueno, la primera reflexión que se me ocurre, bueno, que la medicina es una carrera maravillosa. Tuviera que elegir, digamos, otra o una profesión, volvería a elegir, digamos, la medicina. La recomendación, obviamente, medicina cambió mucho desde que yo estudié y hasta ahora, y obviamente yo me he adaptado a los cambios y veo un cambio en el estudio. Quizás un aspecto que veo que me parece para mejorar, ¿no? Tenga que ver con la comunicación, ¿no? Hablamos mucho de telemedicina, de comunicaciones, que tiene que ver con esta forma, digamos, de comunicarnos, esta forma nueva de comunicarnos. De hecho, es virtual, que hace años por ahí no pensábamos que las únicas entrevistas eran presenciales, pero bueno, obviamente la comunicación ha cambiado mucho. Entonces quizás una reflexión para los médicos jóvenes sería no perder esa comunicación con los pacientes, ¿no? El vínculo, la relación, digamos, con las personas, vamos a decir. Por ahí ampliaría ese concepto de paciente y personas, porque la comunicación no es solamente con el paciente, con el que está sufriendo una dolencia, una enfermedad, sino también con la familia y con el entorno, ¿no? Tenemos que tener esa mirada integral. Y quizás una reflexión sería, bueno, tratemos de mejorar esa comunicación, esa relación personal con los pacientes, explicándoles, bueno, cuáles son las posibilidades, y, digamos, de mejorar ese diálogo y de escuchar al paciente, que muchas veces...